Lo que yo creo es que ellos más que artísticamente y personalmente tienen la mentalidad, ¿no? La mentalidad es lo que te lleva a ti a crecer, a querer siempre algo más, más y más y más. Hola, ¿qué tal? Soy Chimpa Moreno. Bienvenidos de nuevo a Ignition Studio Podcast. Y acá estamos con J. Luis Zulca, tatuador de Perú, y Douglas Bermúdez, tatuador de Aruba, Eso, internacionales los dos. Douglas. Acá no sé qué me quiere decir hoy día J. Luis de sus hobbies, por ejemplo. Bueno, de mis hobbies, más que todo de mis hobbies es hablar de que ya llevo, bueno, este mes cumplo No sé. un año ya tatuando acá en New York y es toda una experiencia muy, muy gratificadora y de crecimiento para mí, ¿no? Sí, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te sientes acá en Nueva York? Tú estás en una Sí, temporada corta acá con nosotros. sí, vine acá a visitar y de verdad que ha sido una experiencia que me ha permitido aprender muchas cosas, compartir con personas que desde mi punto de vista se veía inalcanzable, digámoslo así, Sí. ver como personas que admiraba por tanto tiempo y ahora estoy acá compartiendo con ustedes, para mí ha sido brutal y lo más brutal de todo es más que la forma como me tratan, ha sido de verdad que súper interesante y New York como tal, increíble lo poco que he podido conocer. Pienso Ujú. seguir visitando la ciudad, pienso seguir compartiendo acá y buscando nuevas cosas que aprender y nuevas cosas que hacer. Como Eh, saben, vengo de Aruba. no sé si como para mí me parece Nueva York es una ciudad que te exige mucho, es una exigencia que como que en tu ciudad estás en un estado de lineal, pero acá la Ah, ciudad te exige a crecer. Sí, me he venido dando cuenta últimamente. Al principio, la movilización, el temor de quizá no saber cómo moverme en tren y todo eso. claro. Entonces, de verdad que luego de haber aprendido, me parece que, como dices tú, hay Ay, situaciones en las que te ves obligado a hacer las cosas, pues no puedes estar pagando cada vez que te vas a mover un Uber, no puedes, sí puedes, pero bueno, básicamente no es sí, pues. necesario. El tren creo que es una de las obligaciones que aquí en New York he aprendido a tener que hacerlo o usarlo Claro. constantemente. Es algo nuevo para mí, básicamente. Yo soy Claro. venezolano y la ciudad en la que estoy nunca hubo un tren o algo así. En realidad, Claro. algo súper Y interesante. muchas veces el tren te llena de cultura también porque ves personas de distintos países y el tren es muy, muy rápido aparte. A veces se estresa mucho venir en taxi a movilizarse. Sí, bueno, lo que tú dices es cierto. Cuando llego, pero más que en el tren, casi que en toda la ciudad de Nueva York, la situación en cuanto a las culturas o Mm, las personalidades que puedes ver es un tema que estuve hablando últimamente. Mi hermana vive acá en Nueva York ya. y últimamente, al darme cuenta de todo eso que dices de las diferentes culturas, toqué el tema porque puedes ver como tanta, tanta, tantas personas de diferentes lugares Claro. Convergen. convergen acá Sí. y aportan un poco de su cultura, un poco de su comida, eso es mucho. Básicamente yo creo que es el principio de un aprendizaje que realmente quizá hasta ahora no es nada. Lo que yo he aprendido, lo que yo he visto, pues me Ah, faltaría mucho por conocer, pero ha sido increíble. una vez mi primo que vive acá, que nació acá, me dijo, porque tengo amigos de aquí viven en Estados Unidos y viven en Miami, California y otras ciudades que no les gusta New York. Yo digo, pero ¿por qué no te gusta? Yo había conocido varios lugares y le cuento a mi primo, ¿no? Y me dice, New York no es para todos. Realmente creo que podría tener razón, pero nosotros como artistas lo disfrutamos tanto porque nos gusta variar siempre de repente, salir de la rutina y tú un día puedes estar en el tren y ves de repente un loquito durmiendo, de otro sales a la calle, están cantando Sí, una sí, ópera sí, en la sí, 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 calle, sí. vas a una galería, ves personas de diferentes etnias Sí. y es como que pasa el tiempo veo que hay tanta multitud en una calle de Nueva York que es como que
hay un poco de todo y un poco para todos. Exacto. Pero es muy chocante muchas veces, porque uno que en mi país, por ejemplo, en Perú, no estoy acostumbrado a ver, en el tren es bien limpio y todo eso, no estoy acostumbrado a ver a gente como que tirada en el tren, durmiendo, o gente de distintas nacionalidades, ¿no? Sí. Es muy distinto. Sí, Pero uno se va acostumbrando. yo considero viéndolo desde ese punto de vista, es una ciudad donde es muy acelerada, digámoslo de esta forma, o sea, constantemente debes estar en movimiento y creo que no muchas personas se les facilitaría acá mantener el día a día y Sí. por eso ves quizá personas en situación de calle algunas veces, porque quizá se les dificulta adaptarse, pues. Yo vengo nuevo, yo vivo en un lugar que es bastante tranquilo, ahí no estás luchando contra el tiempo como estás acá, ahí básicamente en todo el mundo el dinero es un factor de los cuales todos nos movemos básicamente por eso y el hecho de ver lugares como en el metro, ver personas quizá en una situación difícil o eso sí, yo considero que es más que todo quizá se les dificulta adaptarse el día a día porque es que es mucho, ¿sabes? La exigencia es mucha. Para pausar un poquito, es como dicen que conquista como artista, ¿no? Que conquista Nueva York, conquista el mundo. Exacto. Es como la cima de todo, ¿no? Es que para agregar algo a tu idea también es como que nos parece acelerado, por lo mismo que en nuestra ciudad nosotros no estamos acostumbrados a que nuestro nivel de crecimiento profesional sea tan rápido, ¿no? Y acá como que uno evoluciona muy rápido, los pasos son agigantados. Sí, bueno, fíjate, mira dónde me encuentro ahora haciendo un podcast con ustedes, Sí. cosa que quizá en el lugar donde yo estaba, si no lo hacíamos nosotros, Ya. no lo hacía, ¿sabes? Entonces, aquí creo que por esa razón la gente de afuera ve las cosas del que están sucediendo acá en este país, las ve más avanzadas. O yo por lo menos la intención de venir acá era como actualizarme y saber en qué camino iban las cosas, ¿sabes? Porque estamos quizá en un país, donde la información quizá llega tarde o llega años después en cuanto a nuevas técnicas, nuevos programas, nuevas maneras de hacer las cosas, digamos. La vanguardia. Algo La así. vanguardia. Entonces aquí sale algo y mañana todo el mundo lo tiene, ¿me entiendes? Está en la esquina lo compras. Entonces esa es una de las cosas las que tú dices que te permite seguir avanzando un poco más rápido, e incluso al punto en el que suceden cosas que ni las buscas, como esta, que para mí es parte del crecimiento como artista, estar acá hablando con ustedes, compartiendo con ustedes, pero que fue algo que llegó, ¿sabes? Que quizá, no sé si sea Nueva York que me lo permite, pero sucedió aquí, ¿entiendes? Acotando lo que dijiste, tienes que dejarte fluir nomás. Sí. O sea, quizás mira, yo te doy un ejemplo mío, por ejemplo. A veces estaba muy acostumbrado a mi forma de trabajar en Perú. Era exigente ya, pero no era tan, no es decirlo tanto, ¿no? Sino que acá tienen otra manera de trabajar y te tienes que adaptar. Exacto. Te tienes que adaptar y mientras más, yo tengo una forma de ver las cosas en evolución. Mientras más incómodo te sientas con algo, ese es un claro Exacto. ejemplo de que estás evolucionando. Exacto. En mi tema, Tienes por ejemplo, razón. personal, yo tengo 4 años acá en Nueva York y me ayudó mi familia, como te digo. Y en el tema de trabajo, como yo tengo mi estudio allá en Perú, entonces venir acá y trabajar para alguien para mí fue bien complicado porque era un estudio poco familiar. Entonces me pude acomodar o adaptar al lugar y pude adaptarme a subirme al tren, a subirme Exacto. a tomar. Yo no tomaba ni Uber en esa época, imagínate. Y caminaba bastante. No sabía ni siquiera a veces que en invierno tengo que poner botas de invierno. Pues, o Claro. sea, yo me informé muy poco con cosas así, ¿no? Y con esa premisa, como nosotros acá en el estudio hemos volcado todo para que sea bastante amigable, familiar y la gente se siente así súper como en casa, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Y casi todos somos de otros lados, o sea, creo que no hay Claro. nadie que sea de oriundo de acá. De Claro.
Jota, y comentabas que tú tenías un año de que llegaste a Nueva York. Sí, yo llegué a vivir, o sea, yo cuando llegué, lo que la mayoría de gente me comentaba a mí era que para mí fue bien fácil. A todos me decían eso, bueno, para ti ha sido bien fácil porque has llegado con un trabajo, tienes la visa, estás viviendo en la casa de un amigo y creo que a la mayoría de gente que migra acá se le hace difícil eso porque, Sí. porque no es... mira, yo pasé después de vivir con Chimpa, yo pasé un medio año donde estaba buscando apartamento y como que es un poco difícil eso, Claro. porque necesitas una línea crediticia, Claro. un broker para que te busque Claro. un apartamento, un lugar donde vivir, Claro. ¿no? Pero como todos me dicen, fue muy fácil para mí. Y la Sí, adaptación sí. con los del estudio y todo eso siempre ha sido como que siempre hay un apoyo, una mano que siempre te puede ayudar, ¿no? Y en cuanto a tus proyectos como artista, disculpa, Simpa, en cuanto a tus proyectos como artista, digamos, supongo que estando en Perú, tú tenías una línea, una visión, ¿sabes? Una meta hacia donde tú querías ir. Quizá llegar a Nueva York era una, pero ahora que ya estás aquí en Nueva York, supongo que ahora te trazas nuevas metas o tienes otra visión, quizá artísticamente, quizá como ¿Cuál es? persona. ¿Cómo te visualizas, quizá como artista o de repente como persona? Mira, ¿Cómo te sí, visualizas mira, en por un ejemplo, tiempo? mi día a día ha cambiado bastante, ¿ya? Porque yo antes tenía una rutina muy distinta. Por ejemplo, mis horas de sueño yo las he acortado bastante. Antes dormía 8 horas normal, ahora he acortado a 6 horas para aprovechar esas 2 horas que no de sueño en dibujar, en diseñar, en aprender algo más, ¿no? Como por ejemplo, acá un claro ejemplo es Darwin, Chimpa, que ellos ya son como que maestros para mí, ¿no? Yo siempre, Exacto. por ejemplo, a mí nunca nadie me enseñó a tatuar. Y yo siempre en mi cabeza decía, yo quiero a alguien que de algún día aprender. Y siempre tenía eso, me visualizaba eso en la cabeza, ¿no? Y llego acá y me encuentro maestro, Chimpa, Claro, Darwin, Roberto, claro. bueno, para mí todos los artistas acá son maestros, de que de cada Claro. uno puedes aprender algo, Y cosas lo, distintas. y lo increíble de todo, que yo ayer justamente tocaba ese punto con Darwin, a veces tú ves la trayectoria de algunos artistas que tienen un tope, ¿sabes? Llegan a un punto Claro. y quizás esas personas, digamos, se queman o se quedan en ese punto. Quizá se aburren, quizá porque no tienen nuevos proyectos. Entonces, lo que yo le comentaba ayer a Darwin, me parece increíble ver personas con una trayectoria tan amplia. Yo, que soy digamos, un niño empezando, comparado en la trayectoria que tiene Simpa o Darwin, y veo de ellos todavía esa ansiedad de querer seguir aprendiendo más, de querer seguir mejorando más, de querer aumentar tecnológicamente, de querer aumentar artísticamente, desarrollar nuevas técnicas. Entonces, fíjate, yo que tengo 8 años empezando, a veces escucho de personas que tienen quizá igual o menos tiempo que yo y se sienten cansadas o se sienten que no tienen quizá esa misma magia, y yo considero que el hecho del éxito de ellos, de Simpa, tanto como de Darwin, es esas pequeñas ganas de querer seguir y saber que a pesar de que manejan o están a la vanguardia de algo, siempre van en busca de más, y eso creo que es una de las cosas que más yo voy a tratar de aprender de ellos, porque quizá artísticamente viendo técnicas o viendo seminarios, como estoy acá ahora, artísticamente lo voy a aprender, pero quizá como persona, ese tipo de cosas no las veo en todos lados, y gracias a Dios estoy acá ahora y veo de ellos esa intención de querer buscar más, de querer ir avanzando y mejorar en lo que están haciendo. Cuando tú crees como que, mire, y en qué más van a mejorar estos panas, y qué más van a hacer ellos, ¿me entiendes? Claro, es que lo que yo creo es que ellos más que artísticamente y personalmente tienen la mentalidad, ¿no? La mentalidad es lo que te lleva a ti a crecer, a querer siempre algo más, más y más y más. Exacto. Y bueno, igual, o sea, por ejemplo, que dicen de los ideales del artista, como están hablando, en realidad la mayor parte de acá del estudio tienen el mismo ideal de esa ansiedad o hambre para crecer. Y eso es lo bacán, porque un día estamos en esta mesa y veo a todos los chicos con sus tablas, sus papeles, sus dibujando y hablando. Y Exacto. chévere, ¿no? Yo, por ejemplo, yo creo que la mayor parte de acá sale de su zona de confort que tenía en su país, Exacto. ¿no? Y ha llegado acá y se siente perdido un ratito, pero al final se llegan a
acomodar bien, ¿no? Claro, Entonces, no la tenemos tan difícil, por así decirlo ahorita, pero porque ya tenemos una carrera profesional y tenemos un nombre de alguna forma en nuestro Claro. país. No, Pero pero, la adaptación, ¿no? pero tienen todavía esa chispa de querer Sí. seguir. Entonces eso es lo que yo digo, es importante que todos como artistas tengamos eso, porque creo que al final la carrera nunca acaba, nunca termina, y en el punto en el que nosotros decidamos dejar ese deseo de lado, hasta ahí llegamos quizá, y es donde Sí. vienen los otros, porque si te fijas, siempre en este mundo del arte, del tatuaje, hay personas que resaltan, ¿verdad? Como en este caso, en Ignition, Darwin resalta, tiene algo por el cual está resaltando. Y entonces, más allá de la técnica, más allá de lo que él hace, o ellos hacen, es que se mantienen innovando y se mantienen actualizándose, y yo creo que eso es lo que los lleva a ese punto por el cual están resaltando, por el cual están en la punta de la lanza y están a la vista de todos, porque un artista tiene sus características. Las características de un artista hoy no son las mismas de un artista hace 10 años, ¿verdad? Nosotros quizá antes no tenían un iPad, antes no tenían programas, antes no tenían elementos que hoy en día sí tenemos. Pero entonces, ¿qué veo yo? De que, por ejemplo, pongo un ejemplo, Darwin, él simplemente utiliza la tecnología, él no se calma simplemente con lo que obtiene de la tecnología, sino que va al punto máximo de investigar sobre ese elemento de la tecnología o de pigmentos o de agujas o de, ¿sabes? Como las características que tiene, como hacer estudios de cada cosa. Entonces, por ejemplo, hoy en día nos identifica como artistas quizá la técnica que tenemos, la tecnología que utilizamos, eso es una característica que nosotros tenemos, pero ahora tenemos eso en nuestras manos, pero ¿hacia dónde lo vamos a llevar? ¿Qué nosotros vamos a hacer, por ejemplo, con lo que nosotros obtenemos? Y eso es lo que yo veo acá. Y es lo que a mí me hace sentir que estoy en el lugar correcto donde debo aprender, porque no veo eso quizá en muchos lugares o en ninguno. Y eso es brutal porque hay mucha gente que ya tiene muchos años de trayectoria y como que se cierra con ciertas innovaciones que tenemos en estos años, ¿no? Y al cerrarse como que cierran su paso hacia nuevas propuestas de clientes, por ejemplo. Los clientes, por ejemplo, yo hago bocetos simplemente, algunas veces básicos, algunos montajes, y los clientes, o sea, les gusta que vean en su misma piel, ver un fotomontaje que ya está hecho su tatuaje, es como que bueno, ¿no? Y hay personas que simplemente te lo muestran en papel y como que no es el mismo impacto, yo creo. Claro. Sí, igual ahora hay moldes de brazos y piernas que lo ponen en el tatuaje, lo adaptan y le dan vuelta todavía, ¿no? En 3D. Claro. Igual el tatuaje es necesario que evolucione para que se mantenga. ¿Cuál crees que sea la del siguiente paso? Eso yo le decía a Roberto, ayer, que cuando salimos yo le decía, ¿qué elementos visuales tendrán la generación que vienen haciendo ahora o los niños de ahora, verdad? Porque nosotros quizá, yo que veía era en revista, veíamos tribales, veíamos cosas que quizá guiaban nuestro camino hasta donde llegamos ahora, pero ahora mira lo que visualizan las personas. Entonces no simplemente en el arte del tatuaje, sino en el contexto de cómo está el mundo en ese momento, ¿sabes? ¿Cuáles son quizá las tendencias en el momento? ¿De qué se trata? Pues hoy en día nosotros, ¿cuáles son nuestras cosas cotidianas? WhatsApp, Instagram, Reels, ¿sabes? Son las cosas, la política, que nunca va a dejar quizá de tener la mano dentro de un contexto del mundo artístico. Entonces, ahora las personas de quizá dentro de 10 años, esos niños, ¿qué van a visualizar? ¿Qué van a pensar o qué van a ver? Entonces yo pienso que a veces nosotros como artistas podemos apuntar un poquito a ese lado para quizá innovar y saber cómo traer nuevas propuestas en base al contexto que estamos viviendo en ese momento. Suena interesante y
y pongo mucho pensamiento en eso. Sí, es como recapitular hace 10, 15 años cuando uno tatuaba, uno jamás se iba a imaginar que tú ibas a andar con tu mochila, con tu iPad, con tu máquina sin cable y con las tintas así como en una mochila puedes llevar todo, ¿no? Entonces, todo, yo no creo imaginarme qué va a pasar acá en 10 años, pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa, no? Entonces, Claro. vamos a ver qué pasa a futuro. Bueno, básicamente, gracias chicos por escucharnos, a las personas que están conectadas y vean este podcast. Parte de nosotros como artistas expresándonos y tratando de hablar un poco sobre lo que hemos conocido y lo que hemos vivido y lo que vivimos como artistas. Los dejo con Simpa para que se despida Sí, y luego bueno, Jotica. Cualquier cosa, si quieren ver nuestros trabajos, nuestro arte, está en nuestra página web de ignationstudio.com. También tienen el Instagram de Douglas. Sí. Ahí lo puedes dar tu Instagram. Douglas Bermúdez _ Y es mi Instagram. Su Instagram de J. Luis. jluis.sf en Instagram y en cualquier red social. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal. Ya.